Buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a presentarles dos temas, la NIC 36 y la NIC 23. Comenzamos con la NIC 36, que es el deterioro del valor de los activos. El objetivo de esta norma es establecer los procedimientos que una entidad aplicará para asegurarse que sus activos están contabilizados por un importe que no sea superior a su importe recuperable. Un activo será contabilizado por encima de su importe recuperable cuando su importe en libros exceda del valor que se pueda recuperar del mismo a través de su utilización o de su venta. Como segundo punto estaremos viendo el alcance de la NIC 36. Esta norma se aplica a los activos financieros clasificados como subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos. Esta norma no se aplicará a los activos de inventario, activos de contrato y activos que surgen de los costos para obtener o cumplir un contrato, los activos por impuestos diferidos, los activos que surjan por beneficios a los empleados, activos financieros dentro del alcance de la NIF 9, propiedades de inversión, activos biológicos relacionados con la actividad agrícola, contratos de seguros y activos no corrientes. Estos no son aplicables ya que pues existen normas específicas para cada uno en los cuales tratan el reconocimiento y la medición de estos. También, como dato, la única diferencia entre el valor razonable de un activo y su valor razonable menos los costos de disposición es el costo incremental directo atribuible a la disposición del activo. Las definiciones que vamos a encontrar en esta norma son las siguientes. Activos comunes de la entidad son los activos que contribuyen a la obtención de flujos de efectivo futuros. Las amortizaciones son la distribución sistemática del importe despreciable de un activo durante su vida útil. Los costos de disposición son los costos incrementables directamente atribuibles a la disposición de un activo o unidad generadora de efectivo. Importe depreciable de un activo es el costo o el importe que sustituya en los estados financieros menos su valor residual. El importe en libros es el importe por el que se reconoce un activo una vez se haya deducido la depreciación o amortización acumulada y las pérdidas por deterioro. El importe recuperable es el mayor entre su valor razonable menos los costos de disposición y su valor de uso. Pérdida por deterioro del valor es la cantidad que excede el importe en libros de un activo a su importe recuperable. Unidad generadora de efectivo es el grupo identificable de activos más pequeños que genera efectivo a favor de la entidad, independientes de los flujos de efectivo derivados de otros activos. El valor razonable es el precio que se recibiría por vender un activo o se pagaría por transferir un pasivo. El valor de uso es el valor presente de los flujos futuros de efectivo. Y como último punto tenemos la vida útil, que es el periodo durante el cual se espera utilizar el activo o el número de unidades de producción que se espera obtener del mismo. Ahora, como siguiente punto, tenemos la identificación de un activo que podría estar deteriorado. El valor de un activo se deteriorará cuando su importe en libros excede
a su importe recuperable. La entidad debe evaluar al final de cada periodo si existe un indicio de deterioro del valor y si éste existiera, pues estimará un nuevo importe recuperable. Se deberá también comprobar anualmente el deterioro del valor de cada activo intangible con una vida indefinida. Y también se debe comprobar anualmente el deterioro del valor de la plusvalía. Al evaluar, la entidad debe de considerar si estos indicios observables de que el valor del activo ha disminuido durante el periodo significativamente, más que lo que cabría esperar como consecuencia del paso del tiempo. Y también se debe considerar los cambios significativos con una incidencia adversa sobre la entidad referente al entorno legal, económico y tecnológico al que la entidad está expuesta. También se debe de considerar las tasas de interés del mercado, en donde se debe comprobar si han experimentado tal vez incrementos que afecten la tasa de descuento utilizada para calcular el valor de uso del activo. Y también el importe en libros de los activos netos de la entidad si es mayor que su capitalización bursátil. Si existiese algún indicio de que pues el activo puede haber deteriorado su valor, la vida útil restante, el valor de depreciación o el método de depreciación y su valor residual necesitan ser revisados y ajustados de acuerdo a la norma aplicable del activo. Ahora, pues tenemos la medición del importe recuperable. En ocasiones no es posible medir el valor razonable del activo menos los costos de disposición por la inexistencia de las bases para realizar la estimación fiable del precio. En estos casos, la entidad podría utilizar el valor en uso del activo como un importe recuperable. Si no hubiese razón para creer que el valor en uso de un activo excede de forma significativa a su valor razonable menos los costos de disposición, se considerará a este último como importe recuperable. Si el valor razonable o su valor de uso excediera al importe en libros del activo, este no sufre deterioro en su valor. Ahora tenemos la medición del importe recuperable de un activo intangible con una vida útil indefinida. Se puede comprobar el deterioro del valor de un activo en el periodo corriente siempre que se pues identifiquen las siguientes situaciones. En el caso del activo intangible que no genera entradas de efectivo, se puede comprobar su deterioro del valor como parte de la unidad generadora de efectivo al cual pertenece. También que el cálculo del importe recuperable más reciente diese lugar a una cantidad que exceda del importe de libros del activo. Y también se debe basar en un análisis de los eventos y circunstancias que han ocurrido, que han ido cambiando desde que se efectuó el cálculo más reciente del importe recuperable, la probabilidad de que el importe recuperable corriente sea inferior al importe de libros que sea remota. Buenas tardes, mi nombre es Velvet y vamos a seguir el tema explicando el valor razonable menos los costos de disposición. Los costos de disposición son todos los costos que tengan carácter legal, pueden ser timbres o pueden ser también otros impuestos que sean similares. También en los costos de disposición tenemos los costos de desmontar o desplazar un activo o todos los costos incrementales que se necesitan para dejar el activo en condiciones para la venta.
El valor en uso es el valor presente de los flujos futuros de efectivo que se estiman se puede obtener de un activo o de alguna unidad generadora de efectivo. Para poder obtener el valor en uso, necesitamos tener la estimación de los flujos de efectivo futuros, las expectativas posibles de variaciones que pueda tener estos flujos de efectivo, cuál es el valor temporal del dinero, y esto es por medio de la tasa de interés de mercado sin riesgo. También es importante tener en cuenta el precio por la presencia de incertidumbre que pueda tener el activo y otros factores que puedan haber, como por ejemplo la liquidez que los participantes en el mercado puedan tener al momento de poner los precios. Entendamos qué es el reconocimiento y medición de la pérdida por deterioro del valor. En esto es necesario que podamos entender que cuando tenemos una pérdida por deterioro debe reconocerse inmediatamente en el resultado del periodo y este debe ser revelado en otro resultado integral. Puede reducirse hasta que alcance su importe recuperable, solo si este importe recuperable es inferior al importe en libros. En este caso, existe la reducción de una pérdida por deterioro del valor. Es importante que después de haber reconocido una pérdida por deterioro de valor, los cargos por depreciación del activo deben ajustarse para los periodos futuros, con el fin de distribuir el importe en libros revisado del activo menos su eventual valor residual. Esto a lo largo de su vida útil restante. Ahora veamos la identificación de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece un activo. Para poder identificar es importante que se pueda estimar el importe recuperable del activo que se está considerando deteriorado. En caso no fuera posible estimar este importe recuperable, la entidad debe determinar el importe recuperable de la unidad generadora de efectivo a la que el activo pertenece. Entendamos entonces que la unidad generadora de efectivo de un activo es el grupo más pequeño de activos. Por lo tanto, la entidad debe identificar el conjunto más pequeño de activos que tenga, que incluya al activo que se está considerando y cuánto genera de entradas de efectivo que sean en buena medida independientes. Y para lograr identificar si estas entradas de efectivo proceden de un activo en buena medida independientes, es importante que se consideren diferentes factores. Por ejemplo, cómo la gerencia controla las operaciones de la entidad, por ejemplo, líneas de productos, negocios, localizaciones individuales, distritos o áreas regionales, o cómo la gerencia adopta las decisiones de continuar o disponer de los activos y operaciones de la entidad. El importe recuperable e importe en libros de una unidad generadora de efectivo incluye el importe en libros solo de aquellos activos que puedan ser atribuidos directamente o según un criterio razonable uniforme a la unidad generadora de efectivo y que generarán las entradas futuras de efectivo utilizadas en la determinación del valor en uso de una unidad. No deben incluir los importes en libro ningún pasivo que se haya reconocido, a menos que el importe recuperable de esa unidad generadora de efectivo no pueda ser determinado sin tener en cuenta ese pasivo.
Mi nombre es Virginia Mejía y continuando con la explicación de la NIC 36, nos toca la parte de la pérdida del deterioro del valor. Entonces, iniciamos con la pérdida del deterioro del valor de una unidad en generadora de efectivo. Nos indica la norma que se reconocerá una pérdida por deterioro del valor de una unidad generadora de efectivo si y solo si su importe recuperable fuera menor que el importe en libros de la unidad. La pérdida por deterioro del valor se distribuirá para reducir el importe en libros de los activos que componen una unidad. Y nos dan el siguiente orden. 1. Se reducirá el importe en libros de cualquier plusvalía distribuido a la unidad generadora de efectivo. Y 2. A los demás activos de la unidad, prorrateando en función de importe en libros de cada uno de los activos de la unidad. El segundo que tenemos es la reversión de las pérdidas por deterioro del valor. Al evaluar si existe indicios de que la pérdida por deterioro del valor reconocida en periodos anteriores para un activo distinto a la de la plusvalía, ver si ya no existe o podría haber disminuido en su cuantía, la entidad considerará como mínimo algunos indicios que salen de las fuentes externas de información y de las fuentes internas de información. De las fuentes externas de información podríamos mencionar que existen indicios observables de que el valor del activo ha aumentado significativamente durante el periodo. Entonces nos establecen cuáles serían los requisitos para revertir una pérdida por deterioro del valor que haya sido reconocida, como decíamos, en periodos anteriores. Entonces, esta norma nos indica que se revertirá la pérdida por deterioro del valor reconocida en periodos anteriores para un activo distinto a la de plusvalía si y solo si se hubiera producido un cambio en las estimaciones utilizadas para determinar el importe recuperable mismo desde que se reconoció la última pérdida por deterioro. Como mínimo, la entidad evaluará al final de cada periodo sobre el que se informa si existe algún indicio de que la pérdida por deterioro reconocida en periodos anteriores de un activo distinto a la plusvalía existe o podría haber disminuido. Si existiera tal indicio de que disminuyó, la entidad estimará de nuevo el importe recuperable del activo. Ahora nos toca la reversión de la pérdida por deterioro del valor de un activo individual. Este es el importe en libros de un activo distinto a la de la plusvalía, incrementado tras la reversión de una pérdida por deterioro de valor. Este no excederá al importe de libros que podría haberse obtenido, es decir, haberse obtenido del importe neto de amortización o depreciación. Cualquier incremento en el importe de libros de un activo distinto a la de la plusvalía por encima del importe en libros que podría haberse obtenido neto de amortización o depreciación si no se hubiese reconocido una pérdida por deterioro de valor en periodos anteriores. ¿Esto qué quiere decir? Que sería una revaluación del activo. Para contabilizar estas revaluaciones, la entidad utilizará la NIF aplicable al activo. Cabe mencionar que la reversión de una pérdida por deterioro del valor de un activo distinto a la de plusvalía se reconocerá inmediatamente en el resultado del periodo, a menos que el activo estuviera registrado según su importe revaluado. Cabe mencionar que una reversión de una pérdida de deterioro del valor correspondiente a un activo revaluado se reconoce en otro resultado integral e incrementa el superávit de revaluación de ese activo. También la norma nos menciona la reversión de la pérdida por deterioro del valor de una unidad generadora pero de efectivo. Este es el importe de la reversión de una pérdida por deterioro de valor de una unidad generadora de efectivo. Se distribuirá entre los activos de esa unidad, exceptuando la plusvalía, de forma proporcional al importe de libros de esos activos. Esos incrementos del importe en libros se tratarán como reversiones de las pérdidas por deterioro del valor para los activos individuales.
También la norma nos indica sobre la reversión de la pérdida por deterioro del valor de la plusvalía. Una pérdida por deterioro del valor reconocida en la plusvalía no se revertirá en los periodos posteriores. Cualquier incremento en el importe recuperable de la plusvalía en los periodos siguientes al reconocimiento de una pérdida por deterioro del valor será probablemente un aumento de la plusvalía generado internamente y no una reversión de la pérdida por deterioro del valor reconocida para la plusvalía adquirida. Para finalizar con esta norma nos da la información que se debe revelar, que se debe presentar. Entonces nos indica que la entidad revelará para cada clase de activos la siguiente información que les presentamos. Uno sería el importe de las pérdidas por deterioro del valor reconocidas en el resultado del periodo. 2. Así como la partida o partidas del estado resultado integral en las que tales pérdidas por deterioro del valor estén incluidas. 3. El importe de las reversiones de pérdidas por deterioro del valor de activos revaluados reconocidos en otro resultado integral durante el periodo. 4. Pues el importe de las pérdidas por deterioro del valor de activos revaluados reconocidos directamente en otro resultado integral durante el periodo. También una entidad evaluará y revelará para un activo individual, incluyendo la plusvalía o una unidad generadora de efectivo para cual se ha reconocido o revertido una pérdida por deterioro del valor durante el periodo. ¿Esto qué quiere decir? Que debe incluir los eventos y circunstancias que ha llevado al reconocimiento o la reversión de esta pérdida y el importe de la pérdida por el deterioro del valor reconocida o revertida. Parte de la información a revelar también nos piden las estimaciones utilizadas para medir el importe recuperable de las unidades generadoras de efectivo que contienen una plusvalía o activos intangibles con vidas útiles indefinidas. ¿Esto qué quiere decir? Que nos piden lo siguiente, que es el importe en libros de la plusvalía distribuido a la unidad o al grupo de unidades. B, el importe en libros de los activos intangibles como la vida útiles indefinidas. C, la base sobre la que se ha determinado el importe recuperable de la unidad o de grupos unidades, es decir, el valor en uso o valor razonable menos sus costos de disposición. D, el importe recuperable de la unidad o grupos de unidades estuviera basado en el valor del uso. Y E sería el importe recuperable de la unidad o grupo de unidades estuviera basado en el valor razonable menos los costos de disposición y la técnica de valorización. Ahora la norma a abordar sería la NIC 23, costos por préstamo. Mi nombre es Patricia Cortés y el principio básico de esta norma es que los costos por préstamo que sean directamente atribuibles a la adquisición, construcción o producción de un activo, parte del costo de dichos activos, los demás costos por préstamo se reconocen como gasto. Como segundo punto tenemos el alcance de la NIC 23. Esta norma aplica a la contabilización de los costos de los préstamos. La norma no se ocupa del costo del patrimonio no clasificado como pasivo y no requiere que una entidad implique esta norma a los costos por préstamo directamente atribuibles a la adquisición de un activo apto medido al valor razonable y a los inventarios que sean manufacturados. Seguimos con las definiciones. Tenemos los activos por préstamo, que son los intereses y otros costos en los que la entidad incurre al tomar fondos prestados.
Los costos pueden ser gastos por intereses calculados utilizando el método de interés efectivo. Son también cargos financieros con respecto a arrendamientos financieros o las diferencias de cambio procedentes de los préstamos en moneda extranjera. También tenemos el activo apto, que es el que requiere necesariamente de un periodo sustancial antes de estar listo para el uso al que está destinado o para la venta. Dependiendo de las circunstancias, los inventarios, las fábricas de manufactura, las instalaciones de producción eléctrica, los activos intangibles, las propiedades de inversión o las plantas productoras pueden ser activos aptos. El reconocimiento de esta norma nos indica que una entidad capitalizará los costos por préstamo que sean directamente atribuibles a la adquisición, construcción o producción de activos aptos como parte del costo de estos activos, el cual se deberá reconocer otros costos por préstamos como un gasto en el periodo en el que se haya incurrido en ellos, ¿verdad? Y también que los costos por préstamo directamente atribuibles a la adquisición de un activo apto se incluyen en el costo de dichos activos, siempre que sea probable que den lugar a beneficios económicos futuros para la entidad y pueden ser medidos con fiabilidad. Los costos por préstamos susceptibles de capitalización son los que directamente están atribuibles a la adquisición, construcción o producción de un activo apto. En la medida en que los fondos se hayan tomado prestados específicamente con el propósito de obtener un activo apto, la entidad debe determinar el importe de los mismos susceptibles de capitalización como los costos por préstamos reales en los que haya incurrido para conseguir esos préstamos durante el periodo, menos los rendimientos conseguidos por la inversión temporal de tales fondos. Importante mencionar que los activos aptos son aquellos que requieren necesariamente de un periodo sustancial antes de estar listo para el uso al que está destinado o para su venta. Veamos lo que es el exceso del importe en libros del activo apto sobre el importe recuperable. Cuando el importe en libros o el costo final del activo apto exceda a su importe recuperable o a su valor neto realizable, el importe en libros debe reducirse o debe darse de baja de acuerdo con lo que indique en la norma. En ciertos casos, el importe que se debe dar de baja se recupera y se puede reponer. El inicio de la capitalización. Esto va a empezar cuando la entidad cumpla por primera vez 3 procedimientos. El primero, cuando incurra en desembolsos en relación con el activo. El segundo, cuando incurra en costos por préstamos. Y el tercero, cuando lleve a cabo actividades necesarias para preparar al activo para el uso al que está destinado o para su venta. Este último puede implicar algo más que la construcción física del mismo. Pueden ser también trabajos técnicos y administrativos previos al comienzo de la construcción o algunos permisos previos. La suspensión de la capitalización se refiere a los costos por préstamos durante los periodos en los que se haya suspendido el desarrollo de actividades del activo apto, si estos periodos se extienden en el tiempo. Es importante mencionar que una entidad no podrá interrumpir la capitalización de los costos por los préstamos durante los periodos si se están llevando a cabo actuaciones técnicas o administrativas que sean importantes. Tampoco pueden suspenderse cuando ocurra una demora temporal que sea necesaria como parte del proceso de preparación del activo apto que esté para su uso o para su venta.
parte de lo que nos indica la NIC 23, costos por préstamos, tenemos la fin de la capitalización. ¿Esto qué quiere decir? Que una entidad cesará la capitalización de los costos por préstamos cuando hayan completado todas o prácticamente todas las actividades necesarias para preparar el activo apto para el uso al que se va destinado o para su venta. Normalmente un activo estará preparado para el uso al que está destinado para su venta cuando se haya completado la construcción física del mismo, incluso aunque todavía deba llevarse a cabo trabajos administrativos. Si lo único que falta es llevarse a cabo modificaciones menores, tales como la decoración del edificio, por ejemplo, siguiendo las especificaciones del comprador o usuario, esto es indicativo de que todas las actividades de construcción están sustancialmente acabadas. Cuando una entidad complete la construcción de un activo apto para partes y cada parte se pueda utilizar por separado mientras continúa la construcción de las restantes, dicha entidad cesará la capitalización de los costos por préstamos cuando termine sustancialmente todas las actividades necesarias para preparar esa parte para el uso al que está destinado para su venta. Como parte casi final de la NIC 23 nos da la información a revelar. ¿Esto qué quiere decir? Que la empresa o la entidad debe revelar en sus estados financieros o generar la información de estados financieros, debe revelar el importe de los costos por préstamos capitalizados durante el periodo y la tasa de capitalización utilizada para determinar el importe de los costos por préstamos susceptibles de capitalización. Estos son los dos requerimientos que nos pide la NIC 23 que se debe revelar para la información que necesitan los usuarios. Y finalizando con las disposiciones transitorias, tenemos qué pasa si la aplicación de esta norma representa un cambio en la política contable. ¿Esto qué quiere decir? Una entidad aplicará la norma a los costos por préstamos relacionados con los activos aptos cuya fecha de inicio de la capitalización sea la fecha de entrega en vigor o posterior. Sin embargo, una entidad puede designar cualquier fecha anterior a la de su entrada en vigor y aplicar la norma a los costos por préstamos relacionados con todos los activos aptos.